Hola a todos nuevamente, qué bueno que están conmigo para compartir estas notas de iglesia que día a día les traigo, esperando que sean de su absoluto interés. Como siempre, 5 noticias de actualidad que nos van a hablar del acontecer de la iglesia en Colombia, en el mundo y sobre todo pues en estos días, en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Bienvenidos entonces y vamos a empezar con los titulares que quiero compartirles en el día de hoy. Vamos a tener unas notas supremamente interesantes. Ya verán. Bienvenidos. Surgenia. En este sábado 18 de abril vamos a hablar de lo que está haciendo la iglesia ante el tema del coronavirus. Todas las entidades, todas las instituciones están haciendo unas una cosa, otras otra. Vamos a mirar qué está haciendo la iglesia específicamente. Sabemos que muchas acciones se han emprendido, pero sería muy importante, además interesante, que nosotros sepamos específicamente cuáles son las acciones más importantes que se han emprendido en la iglesia en Colombia y en el mundo. Vamos a estar hablando también de la petición que ha hecho la Conferencia Episcopal Colombiana y la Iglesia colombiana en general para que el Ejército de Liberación Nacional haga de este plan de cese al fuego un decreto mucho más amplio, que no se quede simplemente hasta el final de la pandemia, sino que se le sugiere al ELN que este cese al fuego sea indeterminado, sea indefinido, dependiendo de cómo se vayan manejando las circunstancias de la pandemia. La Iglesia en México está pidiendo no discriminar a los adultos mayores con COVID-19, un problema que no solamente se está presentando en México, sino en el mundo entero. Esta tendencia a pensar que los adultos mayores, como son los que más vulnerabilidad tienen a un estado de morbilidad, entonces pareciera que algunos no los quisieran atender de la misma manera que atienden al resto de las personas. Vamos a estar mirando también cómo la iglesia en Alemania ha protestado porque allí ya se ha levantado la cuarentena, el aislamiento para la gran mayoría de los sectores, pero sin embargo la iglesia católica sigue estando afectada por esta situación, sigue estando de alguna manera confinada en Alemania. Y por último vamos a tener una noticia muy grata, vamos a recordar al Papa Benedicto XVI. El Papa ha cumplido 93 años y pues para todos es una gran bendición que todavía esté con nosotros. Estos son entonces los temas, los titulares que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a ir comenzando con la primera nota. Surgenia. La primera nota entonces tiene que ver con lo que está haciendo la Iglesia Católica ante el coronavirus. Vamos a estar de pronto tomando algunas de las cosas, de las actividades, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo. La Iglesia Católica ha desplegado definitivamente todo su potencial asistencial y caritativo ante este tema del coronavirus. Y no solamente estamos hablando de personas, sino también de las instituciones religiosas que pertenecen a la Iglesia Católica, como las órdenes, las congregaciones, que pues han puesto todo de sí para poder ayudar. ¿Ayudar a quién? Pues ayudar a los que siempre ayudan, a los más débiles, a los más necesitados, a quienes carecen de ingresos, a los enfermos, a los inmigrantes. Pues obviamente el Papa Francisco, como cabeza de la Iglesia, ha hecho un llamado a toda la Iglesia universal y en general a toda la sociedad a ayudar a estas personas que más lo necesitan. El Papa, además de estas ayudas, le pide al mundo entero la solidaridad, la comprensión y sobre todo la ayuda, no solamente por parte de la Iglesia, sino también de todas las instituciones y de todos los gobiernos. Pero es importante también que cuando estamos hablando de lo que está haciendo la Iglesia en el contexto de la pandemia, pues hablemos de nuestra propia realidad, ad intra de la Iglesia, ¿qué está pasando? Pues todos sabemos que el Papa ha dado unas dispensas especiales, especialmente en lo que tiene que ver con la celebración de la Eucaristía. La intención de participar en una celebración eucarística de manera virtual, ojalá en directo, es ya tenida como un cumplimiento del precepto.
la comunión espiritual, que de alguna manera todos estamos recibiendo porque no hay otra alternativa, también es una opción de estas que desde el pontificado mismo del Papa Francisco se nos ha ido permitiendo como una alternativa para estos días de dificultad, para estos días en los que sacramentalmente pues no podemos acudir a ella. ¿Cuántas misas se están transmitiendo en el mundo a través de la red? En fin, cantidades de situaciones como estas de tipo virtual que ya empiezan a ser para cada uno de nosotros y para todos en general pues el día a día. Es la manera como accedemos a la Eucaristía, es la manera como podemos acercarnos a nuestras celebraciones. La familia entonces en este momento de celebración eucarística virtual se ha ido convirtiendo como en una especie de iglesia, ahora sí la podríamos llamar la iglesia doméstica verdaderamente, porque allí compartimos la celebración eucarística. Pero volvamos no solamente a la atención de la iglesia a los temas litúrgicos, a los temas sacramentales, a los temas religiosos, sino que definitivamente lo que tenemos para destacar, como lo decíamos al comienzo de la participación de la Iglesia en esta pandemia, ha sido la utilización incluso de los templos para albergar a enfermos, la utilización de algunos espacios de congregaciones religiosas para llevar allí a personas necesitadas, la distribución de mercados, de alimentos, en fin, cantidades de cosas que la Iglesia ha venido liderando. En honor a la verdad, habría que decir que no es la única institución que lo hace, pero sí podríamos decir que la Iglesia de alguna manera está liderando muchos de estos procesos. Hay que recordar también lo que el Papa ha pedido a la comunidad internacional, sobre todo a los gobiernos, a los entes políticos, en el sentido de que hay que condonar la deuda a los estados más pobres, que los países pobres no tienen por qué seguir de pronto estar presionados por una situación como estas en medio de un desabastecimiento, en medio de una actividad económica que obviamente es entendible. El Papa no solamente habla de condonar la deuda, sino incluso de ayudar a los países necesitados con préstamos, con aportes que vengan de países ricos, que no necesariamente después tengan que ser cancelados por estos. Es hora de encontrar valentía para adherirse a la solidaridad, ha dicho el Papa, y también valentía para que todos los grupos armados, no solamente el ELN en Colombia, no solamente las personas que tienen guerrillas en sus países, las personas que tienen dificultades de seguridad, sino que todo enfrentamiento armado a nivel mundial cese. Lo ha pedido el Papa de una manera muy especial en el contexto de esta pandemia. El tráfico de armas, la fabricación, en fin, todas estas cosas tienen que quedar atrás, ha dicho el Papa Francisco. Por último, pues en esta nota de lo que está haciendo la Iglesia a nivel universal en torno al tema de la pandemia, pues hay que como que hablar de un punto negro. En América Latina se han generado algunas suspicacias en el sentido de que la Iglesia no está haciendo nada, en el sentido de que estamos como muy quietos, como muy callados, pero lo que habría que decirle a las personas que opinan o que piensan así es que la Iglesia y las organizaciones de la Iglesia no están en todo momento tratando de mostrarle al mundo lo que hacen o lo que dan en todos los noticieros de televisión. Lo que se hace es que se da con amor, se da con cariño y se da en gran medida, pero no necesariamente se tiene que estar publicando. Esta es entonces la primera nota que comparto con ustedes en el día de hoy, lo que está haciendo la Iglesia específicamente en el tema del coronavirus. Vámonos entonces a preparar nuestra segunda información del día. La segunda información en el día de hoy tiene que ver con el pedido que ha hecho la Iglesia Católica en Colombia al Ejército de Liberación Nacional para que se decrete un cese al fuego definitivo. La Comisión de Paz del Congreso de la República pues organizó una reunión a la que fue invitada también la Iglesia Católica y además varias organizaciones sociales que analizaron el cese unilateral decretado por el Ejército de Liberación Nacional para la pandemia. Digamos que este cese al fuego se ha cumplido y se ha cumplido a cabalidad, en honor a la verdad. Ha habido por ahí algunas situaciones extrañas, pero obedecen más a algunas situaciones particulares que a una estrategia misma del Ejército de Liberación Nacional.
La Iglesia Católica, sin embargo, en el contexto de esta reunión convocada por la Comisión de Paz del Congreso, ha pedido que no solamente el cese al fuego que ha planteado el Ejército de Liberación Nacional se dé durante estos días de la cuarentena, sino que de alguna manera tenga también una duración indefinida, que mientras el problema esté, y todos sabemos que va a estar durante mucho tiempo, el cese al fuego también pueda continuar. Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, ha pedido al Ejército de Liberación Nacional que atienda el llamado de la ONU, el llamado del Papa, el llamado de la comunidad internacional para que todas las acciones beligerantes cesen en el mundo, por lo menos durante este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia mundial. El ELN pues no ha dado por ahora ninguna respuesta. Se le pide también además que libere a las personas secuestradas por motivos humanitarios o que por lo menos muestre unas acciones que realmente evidencien solidaridad aún de un grupo como ellos con esta situación que estamos viviendo. El cese al fuego es una petición no solamente para los grupos armados en Colombia, sino para todos los militares, no militares y personas de cualquier condición en el mundo. No tenemos por qué estar en disputas, en peleas, en situaciones de conflicto, sabiendo que tenemos una situación tan extrema, tan delicada por resolver. Lo que en síntesis entonces todos esperamos del Ejército de Liberación Nacional es que atienda este llamado de la Iglesia y que realmente podamos decir, bueno, de alguna manera, así sean un grupo insurgente, están contribuyendo al bienestar de la población y están siendo conscientes del grave momento que estamos viviendo. Que los señores entonces del Ejército de Liberación Nacional comprendan esto, y no solamente ellos, sino todos los que tienen algún tipo de confrontación armada en el mundo. La población más vulnerable, lo sabemos, al COVID-19 es la de adultos mayores. Dejaba este comentario que hace la presentadora de este noticiero mexicano, porque precisamente en México se está suscitando una situación que, como les decía en los titulares, no únicamente se está dando en México, sino en el mundo entero. ¿Qué está pasando? De alguna manera, como que se empieza a evidenciar una especie de discriminación a los adultos mayores que están contagiados con COVID-19 y aún que no lo están. ¿Por qué? Porque se piensa que son personas que, llegado el caso, si se llegan a contagiar, pues entonces no tienen muchas alternativas de vida y para algunos, pues, tratar de acompañarnos en este proceso de la enfermedad, pues no sería tan, podríamos decir, productivo como tratar a personas de menor edad. Se está haciendo muy evidente el tema, es un tema bastante delicado, pero como lo dice la propia comunidad mexicana en su gran mayoría, no es el caso para discriminar a los adultos mayores por el hecho de que puedan tener más o menos atención en salud. Los obispos mexicanos, pues de alguna manera están liderando esta postura del pueblo mexicano, repito, porque no se puede dejar de reconocer la dignidad por igual a todo el mundo. Se es persona humana, así sea niño, joven, viejo, y así esté expuesto a mayores o menores riesgos con el tema este de la pandemia. Hacer cualquier cosa en ese sentido sería discriminatorio, y además de discriminatorio sería absolutamente injusto. Las personas de la tercera edad requieren de toda nuestra ayuda, de todo nuestro compromiso, y precisamente por ser tan vulnerables a esta pandemia del coronavirus, de la COVID-19, es que más los tenemos que ayudar. Son claras las propuestas, los argumentos de algunos, en el sentido de que pues una persona que requiere un respirador y es más joven, de pronto puede tener más alternativas de vida que un adulto mayor. Pero nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿es ese realmente un criterio para no darle al adulto mayor la atención que necesita? Ahora, se
puede dar, como lo oía en estos días, la iniciativa propia de la persona. Un periodista y político chileno en estos días firmó una carta, él es una persona de más de 80 años, diciendo que en caso de que él fuera hospitalizado y no hubiera un buen número de ventiladores, él renunciaba a la posibilidad de que se lo asignaran a él para que se lo dejaran a una persona más joven. Eso es distinto, es una decisión que parte desde la postura personal, individual, pero no puede ser una norma ni una ley, porque a ojos vistos sería algo absolutamente discriminatorio. Ojalá pues que el asunto no se dé de esa manera y que podamos entonces seguir atendiendo a nuestros adultos mayores como ellos lo merecen. Todos tenemos las mismas opciones, todos tenemos las mismas posibilidades, salvo que renunciemos a alguna de ellas. Es pues la situación en torno a este tema que, repito, no solamente se está dando en México, sino en todos los países del mundo se empieza a hablar de este tipo de problemáticas. Vamos a preparar entonces ahora nuestra siguiente nota. Nuestra siguiente nota tiene que ver con Alemania y el tema es que en Alemania la primera ministra Angela Merkel pues ha dado la posibilidad de que la gente salga de sus casas, que ya no haya más cuarentena, que ya no haya más retiro de la gente de sus actividades económicas y sociales, y pues se ha ido regresando paulatinamente a la normalidad. Puede que para algunos eso sea una locura, para otros es la medida que hay que tomar. Nosotros en Colombia todavía estamos en esa disyuntiva, pero Alemania ya la tomó. Pero ¿cuál es el problema? El tema es que si bien Alemania ya tomó esa decisión, la Iglesia Católica en Alemania se ha sentido discriminada por la decisión que se ha tomado. Dice la Iglesia que pues, muchas tiendas, muchos negocios, muchos locales comerciales están abiertos, mientras que los templos de la Iglesia Católica siguen con restricciones para hacer sus celebraciones. No se pueden celebrar Eucaristías, no se pueden hacer muchas cosas, y se sigue pidiendo al clero alemán que recurra a la virtualidad para no generar reuniones de personas en torno a un mismo lugar. El tema es que los obispos dicen que hay muchas actividades en Alemania que ya volvieron, repito, a su dinámica normal, pero a ellos parece ser por alguna circunstancia no se les ha permitido. Están entonces apelando los obispos a la Constitución alemana, están apelando los obispos a los tribunales, porque la medida, a pesar de que ya ha sido apelada ante la propia Angela Merkel, ha recibido esta solicitud de igualdad, ha recibido un no como respuesta. La Iglesia entonces, pues obviamente no quiere generar una controversia en torno a esto, pero las posibilidades tienen que ser para todos. Hay que analizar cómo se puede hacer un regreso inteligente, como lo diría el presidente Duque en nuestro país, a la normalidad, pero sin discriminar a nadie, sin ofrecer mayores o menores oportunidades a alguno de los sectores o los gremios de la sociedad. En este caso la Iglesia, repito, en Alemania se siente de alguna manera confinada, discriminada, y está propendiendo también ante los tribunales, apelando a la Constitución alemana, para que el tema de la libertad religiosa, el tema del derecho a la igualdad, se tenga en cuenta para el tratamiento que se le está dando a la situación de la Iglesia en ese país. Ojalá el asunto pueda tener solución. Vamos a preparar ahora nuestra siguiente nota y con ella vamos a terminar nuestro programa en el día de hoy. Nuestra última nota, una nota más amable para terminar, luego del accidente que acabo de tener y que me imagino que todos se dieron cuenta, tiene que ver con el Papa Francisco y también con el Papa Benedicto XVI, sobre todo con el Papa Benedicto XVI. ¿Pero por qué con los dos? Porque el Papa Francisco, en los cumpleaños del Papa emérito Benedicto XVI, acostumbra visitarlo.
Pero este año, dadas las circunstancias de edad del uno y el otro, esto de la pandemia, los riesgos que se pueden correr en las relaciones interpersonales, pues al Papa Benedicto XVI de alguna manera le ha tocado celebrar su cumpleaños número 93, podríamos decir que solitariamente. Esta vez no se contó con la celebración tradicional alemana que se ha venido dando en los anteriores cumpleaños del Papa. El hermano del Papa, que es mayor que él, un hombre ya de 96 años, pues tampoco pudo estar. En fin, la celebración fue sencilla en el monasterio Mater Ecclesiae, que ustedes saben que queda dentro del Vaticano, y pues nos imaginamos que muy seguramente el Papa emérito Benedicto XVI pues estuvo acompañado de Monseñor George Ganswein, que no lo desampara para nada, ha pasado a ser casi que como un hijo adoptivo del Papa Benedicto XVI y siempre ha estado con él. De hecho, en varias oportunidades Monseñor Ganswein ha dicho que para él es un verdadero honor poderle servir de esta manera al Papa. El Papa entonces cumple estos 93 años y este 19 de abril estaría cumpliendo también el aniversario número 15 de lo que fue su ascenso a la sede de Pedro. Obviamente fueron 7 años, el resto los ha tenido al frente el Papa Francisco, y el Papa Benedicto ha actuado como Papa emérito, pero definitivamente el tiempo corre y hay que contarlo de esa manera. Son 15 años ya los que se cumplen este próximo 19, es decir, mañana domingo, y esos 15 años pues nos tienen a todos que decir muchísimas cosas del pontificado del Papa Benedicto XVI y también del pontificado del Papa Francisco. El Papa emérito, tan querido por todos nosotros, lo vemos en las imágenes frágil, lo vemos, digamos, con necesidad de muchos cuidados, pero gracias a Dios el Papa Benedicto XVI todavía goza de buena salud y está entre nosotros. Repito, celebrando su aniversario de elección como Papa y también celebrando su cumpleaños número 93. Bueno, con esta nota del Papa Benedicto XVI, de su cumpleaños, con todo esto que les he traído en el día de hoy, terminamos este pequeño momento de información acerca de lo que la Iglesia Católica hace y está avanzando en este momento en medio de la pandemia mundial, del coronavirus, de todas estas situaciones que nos ha tocado vivir. Esperemos entonces que día a día traigamos noticias gratas y que las pueda estar compartiendo con ustedes. Les agradezco muchísimo, muchísimo su interés y los buenos comentarios que han hecho de este nuevo servicio que les propongo desde el hogar, desde la cuarentena que todos estamos viviendo. Hasta pronto.